Hola comunidad, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y hoy tengo el privilegio de compartirles este diálogo, esta conversación con Apitatán. Él es uno de mis muralistas favoritos y lo encontré hace muchísimo tiempo, lo conocí a través de sus murales hace muchos años. Yo era caminante de Quito, mi medio de transporte principal eran mis pies y fue ahí que me enamoré de sus murales porque aparecían en varias paredes de la ciudad y jugaban con palabras, con los dichos que decía mi abuela, con personajes poco convencionales y siempre me sacaban una sonrisa, pero también me dejaban pensando y cuestionando sobre mi cultura, sobre la cotidianidad. Entonces, hace muchos años decidí escribirle y agradecerle por los regalos que estaba dejando en mi ciudad. Y en este episodio tuve el privilegio de estar en su estudio y de lanzar algunas reflexiones sobre cómo el arte y cómo los murales transforman nuestras comunidades y cómo vemos nuestra cultura. Cómo reflexionamos acerca de las transformaciones dentro de nosotros mismos, de la espiritualidad, de nuestra relación con la naturaleza, con los animales, con las plantas que nos rodean. Y Apitatán en una parte de la entrevista dice, la naturaleza es mi templo. Y es justo un poco lo que se está reflejando en su arte y por eso me pareció un excelente invitado para este podcast. Antes de comenzar con la entrevista, quería contarles que tenemos esta gran comunidad de miembros, personas que activan su membresía y que básicamente forman parte de un grupo más íntimo de Radio Semilla que no solo la sostiene, sino que fue creado con la voluntad de sostenernos mutuamente, de compartir conocimiento, de compartir reflexiones, de compartir datos y de generar unas conexiones un poco más profundas y más íntimas. Entonces, si sientes el llamado a ser parte de esta comunidad, puedes entrar a radiosemilla.com/membresía. Puedes ahí ver las condiciones de estas membresías, todo lo que te ofrecemos. Y parte de esos beneficios es que ofrecemos muchos descuentos en productos y servicios online y físicos. Por ejemplo, uno de esos beneficios que está activo solamente por esta temporada es que Javier Carrera, el otro coanfitrión de este podcast, está ofreciendo un curso presencial sobre huertas orgánicas aquí en Quito y los miembros tienen un descuento importante al acceder a estos módulos. Entonces, si es que se inscriben en todo el curso, Javier les puede dar un módulo gratis dentro de la inscripción. Y si están interesados, pueden escribirnos por cualquiera de los medios, Spotify o redes sociales para activar su membresía y acceder a este beneficio o más información del curso. Así que sin más noticias que contarles y con mucha gratitud y alegría de compartir esta conversación, les dejo con Apitatán. Apitatán, qué gusto tenerte, bueno, que me recibas en tu casa para grabar esta entrevista. ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo estás? Me siento súper contento. Vengo después de un temazcal, renaciendo del vientre de la tierra, replanteando cosas, explorando las emociones y muy emocionado con un proyecto que viene para finales del año para exhibir obras que tengan un sentido en común y que puedan pasar un mensaje, que creo que eso es algo que atraviesa toda mi obra, ¿no? Siempre la necesidad de contar historias. Mi primer cuadro es a los 10 años. Mi abuelita me inscribió en un curso de pintura en la Casa de la Cultura y todavía lo conservo, es un óleo. Y a mí me sorprende que un niño de 10 años haya pintado eso, no por la destreza técnica, sino porque cuenta una historia. Y esta historia es una especie de juicio final en el que está sentado en un lado la muerte, como este arquetipo de esta encapuchada, esta calavera encapuchada con la guadaña, y del otro lado hay un hombre que de alguna manera se está jugando la vida, ¿no? En un juego de mesa. Entonces digo, qué impresionante cómo un niño de esa edad planteaba una historia en una imagen, y eso siento que es algo que sigue vigente, ¿no? Esas ganas de pasar un mensaje, de contar algo, ¿no? Más allá del disfrute estético de los colores y de los trazos, siempre hay las ganas de contar. Uh-huh. Ya me surgen miles preguntas, pero como acostumbramos en Radio Semilla, me gustaría como entender de dónde naciste, cómo fue tu infancia. Yo soy nacido en Quito,
vengo de familias quiteñas, entonces es interesante porque un poco he investigado en el origen de las familias y tengo un lado que es campesino y otro lado que es como más ciudad. Entonces, del lado de mi madre tengo a mi abuelo que ya falleció y ha sido de hecho mi mentor, y yo creo que una de las figuras más importantes en mi vida. Él era un doctor, médico cirujano, graduado en la Universidad Central, estudió también en México, administración de hospitales y luego se especializó en operación de corazones en Holanda. Entonces, un hombre que estudió mucho, pero tenía un tinte social. Entonces, él atendía a sus pacientes a veces sin cobrarles cuando era gente de escasos recursos y les atendía en la tola. Entonces, era un quiteño de cepa, un quiteño de esos antiguos, ¿no? Como con mucho humor, picardía, esa sal quiteña, y siento que eso como de alguna manera lo heredé. Un poco eso siento que ha sido gran inspiración para mi vida personal y mi personalidad y también para mi arte. Entonces voy contando un poco ahí también como el origen de mi trabajo surge por la búsqueda de identidad, ¿no? Como darnos cuenta que vivimos en un mundo globalizado que nos aliena de las peculiaridades y las particularidades que nos hacen únicos. Entonces, ver cómo eran los quiteños de hace 2 o 3 generaciones y cómo son los actuales. O sea, quizás hay algo que medio nos une, pero hay un universo y una brecha gigante, una quebrada que nos separa porque se ha perdido eso, ¿no? Entonces mi abuelo era de esa generación y yo pasé mucho tiempo con él. Entonces me pude como impregnar e inspirar de su esencia. Entonces, bueno, la abuela era de Ambato, más de ciudad, digamos. Y por el otro lado paterno, en cambio, mi abuela era una mujer del campo, de Sangolquí, y mi abuelito era un profesor, un maestro de escuela, y también fue sindicalista, entonces también tenía un tinte social. Y él era de Uyumbicho, entonces como que los dos venían mucho más del campo, ¿no? Ellos tuvieron 7 hijos y el lado materno fueron 4. Entonces, bueno, ahí de todas esas conjeturas de la vida se juntaron mis padres y fui yo el primero de 4 hijos. ¡Qué locura! ¿Y cómo fue tu iniciación al arte? ¿Fue la primera vez de este cuadro que pintaste o había como esta exploración? ¿Sientes que nacía desde más temprano? Yo siento que ha estado toda la vida, ¿no? Como desde muy chiquito era muy curioso, muy travieso y muy creativo. Entonces estaba siempre como muy introspectivo, pensando, y coleccionaba cosas. Recuerdo que coleccionaba los tillos de las botellas y así como servilletas de diferentes lugares, como un poco buscando así tener varios elementos de una misma categoría, digamos. Y es algo que hasta hoy me atraviesa, ¿no? Como antes coleccionaba esas cosas, hoy colecciono plantas, colecciono arte, colecciono libros y así, ¿no? Entonces es algo que todavía está. Y bueno, hay una anécdota, ¿no? Como yo dibujaba de niño, dibujaba mucho y mis padres me daban la licencia de rayar las paredes en mi cuarto. Yeah. Tenía esa licencia y era un cuarto muy caótico en ese sentido. Pero como me gusta desafiar las reglas, me salí del cuarto y rayé entre la sala y la cocina. Entonces siento que esto es un hito en la vida porque cuando mi madre llegó, a diferencia de lo que yo pensaría que iba a recibir un regaño, ella le gustó el dibujo y como que me dijo qué lindo lo que has hecho, ¿no? Y después cuando pintaron la casa, respetaron ese dibujo y no lo taparon. Entonces dejaron como el espacio donde estaba ese dibujo. Y esa fue como una primera validación demasiado importante para mí, como que entender que lo que uno hace, esas primeras pequeños brotes de creatividad infantil como que fueron respetados y valorados. Entonces esa es la gran diferencia, porque yo pienso que como seres humanos tenemos la creatividad a flor de piel y el dibujo es un lenguaje universal que todos tenemos, pero lamentablemente entran los juicios de los profesores que te dicen eso no se dibuja así, o de los padres que por ahí están ocupados en la vida laboral y el niño viene con todo su corazón a regalarte un dibujo y tú dices, sí, ya
ahorita no puedo, estoy ocupado, y cosas así terminan como rompiendo este cristal tan frágil, ¿no? Que es como un poco, porque tiene que ver también con el autoestima. Uh-huh. Entonces yo tuve esa fortuna de recibir esa validación y ese respeto y ese apoyo de mis padres, ¿no? Como mi mamá me estimuló muchísimo, mi mamá psicóloga. Entonces cuando... Con razón, justo te iba a preguntar qué hacía tu mamá. Entonces mi mamá pasaba mucho tiempo conmigo y como que yo hablé muy temprano y hablaba mucho, como que tenía así como me contaba historias, cantábamos juntos y así, ¿no? Entonces asimismo ella entendía que el dibujo era una forma de estimularme, entonces ella dibujaba conmigo y como que también mucho de lo que yo soy le debo a ella, porque ella fue ese puente para que yo pueda cruzar ese valle peligroso de divorciarse del arte, ¿no? De que todos llevamos dentro. Entonces es como, yo siento como que sí fue un asunto muy importante así en la vida, como este acompañamiento bien hecho de los padres. Entonces bueno, a los 10 años la abuelita, viendo un poco que me encantaba hacer esto, me inscribe en este curso de óleo en la Casa de la Cultura. Entonces era un niñito pintando al óleo a los 10 años y quedan un par de piezas de esa época, que la una es como el típico dibujo de niño de una montaña y un sol, pero este otro me llama mucho la atención y lo conservo así con mucho cariño. Y bueno, después en la adolescencia estaba siempre explorando el tema de la identidad, entonces un poco como que me di cuenta de que la música que uno escucha puede ser algo con lo que uno se refleja, y estos movimientos de las tribus urbanas, ¿no? Entonces un tiempo escuchaba punk y me vestía de cierta manera y me paraba los pelos y estaban rojos y usaba un cierto tipo de cadenas o ropas y ya esa era mi identidad, ¿no? Después me crucé un poco como al hip hop, al rap y hacía skateboarding, entonces como que esa era mi identidad, eso era lo que me definía. Después pasé al reggae y al rastafarismo y tenía mis rastas, tenía 16 años y ahí fue como un inicio de la búsqueda espiritual, que es algo como que también ha sido transversal a toda la vida. ¿Y cómo hicieron tus padres? ¿Había una espiritualidad en casa en general o no? Los padres en general no, eran como bastante neutros. Creo que era como la típica familia quiteña que se autodenomina católica pero no practica. Y después como que hubo un quiebre en la casa en la que como que se hicieron cristianos. Entonces también fui parte de eso, que es un capítulo de mi vida, que es interesante también porque el estudio bíblico y el darse cuenta de que si uno pone en práctica ciertos principios, como que da resultados, ¿no? Entonces yo agradezco también ese capítulo de la vida porque me mantuvo alejado de las drogas fuertes y más bien como que relacionándose con lo sutil. Entonces como, bueno, más adelante en la vida esta búsqueda espiritual ya no fue por ahí y más bien ha venido cultivándose hacia entender que no es un solo Dios, sino que son diferentes entidades o deidades con las que uno se puede relacionar y un poco ha desencadenado en el entendimiento de que la naturaleza es sagrada. Y ese es un poco como el portal que se abrió y me ha llevado a lo que vengo caminando hoy. Pero viene de ese tiempo, ¿no? Como esta búsqueda espiritual nace muy temprana. Y la búsqueda de la identidad también, como que de alguna forma están vinculadas. Y el arte que yo empiezo a hacer en los murales por ahí en el 2010 van por ahí como buscando como qué es lo que me define, qué es lo que me hace a mí distinto. O sea, esos fueron tus primeros murales. Claro, en la calle 2010. O sea, hice un poco de graffiti como a los 16, a los 10, 15. Así hice un poco de graffiti también, como el graffiti, entendiendo que el graffiti son letras, ¿no? Entonces hay diferentes formatos en el mundo del graffiti, como los tags, que son las firmas, poner tu nombre. Y bueno, ya elaborar unas piezas un poquito más, pero siguen siendo letras, ¿no? Entonces hice un poco de eso en la adolescencia, pero como que no me llenaba del todo, como que a mí me gustan los dibujos. Entonces
Esa fue como un coqueteo con el graffiti de adolescente. Y después ya en el 2010 fue más como una pintura más hacia el mural, ¿no? Como, pero muy influenciado por el cómic, por la caricatura y por estas preguntas de la identidad, ¿no? ¿Quién soy y qué me hace a mí ser quien soy? ¿Qué me define? Entonces, un poco fue por el lado del lenguaje, ¿no? Como estas palabras cortadas en función de la fonética y no de la gramática. ¿Nos quieres dar ejemplos? Por ejemplo, el primero que yo hice era uno que decía, Ele Yaura, ¿qué será de hacer? Cosas así, ¿no? Tocará esperar. Un poco también invocando esta forma que tenemos de hablar los quiteños. Y así fue como buscando a veces ilustrar dichos, ¿no? Como ya le iba a echar los perros o cosas así. Pero es como estaban cortadas las palabras, las personas les llamaba mucho la atención porque sabían que podían leerlo, pero al mismo tiempo no lo podían leer de golpe. Entonces, de alguna manera cortaba este tránsito cotidiano y se frenaban. Y yo veía eso y me encantaba, ¿no? Como romper la cotidianidad y al mismo tiempo hablando de cosas cotidianas. Entonces la gente frenaba e intentaba leer y después ya lo descifraba y yo veía como que se emocionaban de este pequeño logro y se iban. Algunos le tomaban fotos, otros solo se reían y se iban, ¿no? También estaba un poco como condimentado con el humor y un poco hablando de esta salquiteña, de esta cosita, ¿no? Yo le llamaba el tesoro de lo cotidiano. Entonces era buscar, ¿no? A veces había un hombre celebrando que logró enhebrar el hilo de la aguja y cosas por el estilo que son como muy de todos los días, pero era como reparar en esta cotidianidad y entender que ahí también hay historias que valen la pena ser contadas. Entonces, fruto de pintar estos murales, existió una atención por parte de diferentes países de América Latina y tuve la oportunidad de viajar. Entonces empecé a viajar a Perú, después a Colombia, después a México, estuve por Brasil, Argentina y así como recorriendo. Y en cada lugar yo iba pintando, entonces era como una especie de peregrinaje del color. Oye, ¿y en cada lugar explorabas estos cotidianos Sí. de maneras distintas, supongo? ¿De dónde sacabas las experiencias y las palabras para que sea mí, más local? Claro, era como una especie de investigación antropológica porque es buscar cuáles son las particularidades de cada lugar, porque nos atraviesa el castellano, ¿no? Como todos hablamos del mismo idioma, pero cada uno lo habla a su manera, con su cantadito particular y con sus palabras. Entonces eso era como algo que a mí me apasionaba. Y bueno, entonces en esta búsqueda yo conversaba con la gente y siempre con una libreta en la mano, como escribiendo, ¿no? Escribiendo frases, escribiendo refranes, con cómo la gente se expresa normalmente, visitando los mercados, conversando con los panas y conociendo gente. Entonces el muralismo o el arte urbano, como le queramos llamar, fue el vehículo que a mí me llevó a viajar. Entonces empecé a viajar un montón y a conocer diferentes ciudades y pueblos. Creo que al país al que más he viajado ha sido a Colombia y a México. Entonces como que ir y darse cuenta de las similitudes, ¿no? Después hubo un momento en el 2013 en el que estuve en Brasil, que yo soy amante de la cultura brasilera, que practico capoeira y amo su música. Entonces como la visita a Brasil también fue importante porque ahí pinté, por ejemplo, un mural en portugués, que era como descubriendo os limites da minha língua, como los límites de mi lengua, ¿no? Como y era un hombre al que le envolvía una lengua literal así. Entonces era como un poco jugar con eso, ¿no? Y después, fruto de estos viajes, a mí me di cuenta que en la cultura hay cosas que me llamaban mucho la atención, ¿no? Hubo un viaje en el 2013 a Europa en el que pinté en España y pude visitar como algunas ciudades y darse cuenta de que el centro de Quito por ahí se parece un poco a diferentes ciudades de allá. Entonces dije, mira, como que mi raíz también está acá. Como hay algo de mi raíz que resuena con esto. Y pintando en España, como que hubo gente que se me acercó y me dijo como que, ¿de dónde eres tú? Como que se nota que lo que tú pintas no es de aquí. Entonces ahí un poco yo les contaba y ahí surgió una inquietud de, bueno, ¿cómo puedo hacer que lo que yo pinte hable un poco de dónde vengo? Entonces empecé a indagar en lo que tenía a la mano, que es como, yo vivo en la montaña, ¿no? Vivo en Quito
y es como la cultura andina, ¿no? Entonces empezó así un viaje hacia esto y un poco también vincular con mi interés de visitar los museos, que siempre a donde voy estoy visitando museos, viendo la arqueología y de repente, por ejemplo, encuentro piezas de la cultura jamacoaque en Chile, por ejemplo. Piezas que no se ven en los museos de aquí y que investigando un poco resulta que hay un señor que fue como que diplomático y viajó mucho y fue colectando piezas y las exhibió después en el Museo de Arqueología en Santiago. Entonces hay piezas, hay un perrito que tiene ruedas y es de México. Entonces como digo, ¿qué? O sea, la rueda, ¿qué onda? La historia. Claro. Entonces también empiezan muchos cuestionamientos sobre la historia que nos han contado. Y ahí es como siento que se abre un poco el portal que me ha llevado hacia donde estoy hoy. Y es transversal con muchas cosas, ¿no? Como con estas culturas antiguas, la ritualidad y sobre todo la relación que tenemos con nuestro entorno. Que siento que esa en realidad viene a ser la identidad más fuerte. Cómo nos relacionamos con el entorno que habitamos y cuán conectados o desconectados estamos con él. Entonces esto de alguna manera me llevó a imaginar cómo se verían o cómo serían estas personas que habitaban esos tiempos, ¿no? Y esta identidad latinoamericana, más allá de decir yo soy de Quito, y un poco cuestionar las fronteras, ¿no? Como por qué los colombianos son mal vistos en Ecuador y viceversa, o los venezolanos, si a la final habitamos el mismo territorio, hablamos los mismos idiomas y nuestros ancestros eran familia, ¿no? Sí, nuestras culturas son tan parecidas, nos atraviesan, ¿no? Entonces esto ha sido algo que de alguna manera me conmueve mucho, como el ver, por ejemplo, la xenofobia, el racismo por los contextos sociopolíticos de hoy en día, ¿no? Y, por ejemplo, regresar a ver a los pueblos antiguos y ver que las fronteras no existían, ¿no? Y eran más transiciones en la cultura. Entonces vemos, por ejemplo, la cultura Carchipasto. Es como el sur de Colombia hasta Popayán pertenecía a la Real Audiencia de Quito. Entonces todos éramos parte de lo mismo. Y de alguna manera, ¿no? Ahora la frontera es en otro lado y entonces somos enemigos, ¿no? Las guerras, la geopolítica. Y como también ahora, hoy por hoy, se vive las consecuencias de estas luchas antiguas, ¿no? Como es más fácil a veces relacionarte comercialmente con países que están mucho más lejos que con los vecinos inmediatos. Y esas son cosas tan absurdas así. Y son mal vistos los unos del un lado y del otro. Pero en el pasado éramos familia. Entonces es un poco... Son cosas que, digamos, me inquietan a mí, ¿no? Y me llevan a querer investigar y también como me entristecen también. Entonces yo siento que el muralismo me ha llevado a tejer también una familia en Latinoamérica. Entonces tengo muchos amigos en diferentes lugares del continente y es hermoso como ver que somos muy parecidos y al mismo tiempo tenemos particularidades. Entonces ese ha sido el vehículo, ¿no? Como para poder ver estos espejos de la cultura y tratar de relacionar la pintura con eso. Entonces el hecho de pintar en la calle es un acto sumamente político, ¿no? Porque estamos pintando también sobre la frontera que divide lo privado de lo público. Qué interesante. No había pensado en eso. Estás pintando exactamente en la frontera, ¿no? Y existen ahí regulaciones y ordenanzas municipales y también está el tema de la conservación. Por ejemplo, el Centro Histórico de Quito, que por cierto es un lugar que amo visitar y caminar y recorrer, es un lugar que se preserva tan bien gracias a los esfuerzos en conservación, pero al mismo tiempo es un lugar muy limitado, ¿no? En cuanto a la expresión. Por ejemplo, está prohibido la intervención de las paredes y existe una paleta cromática que se debe obedecer. Entonces son cosas que por un lado están buenas y por otro lado también no tanto. Y a ver si nos expandimos a la ciudad, hay lugares donde por ahí es más aceptado, qué sé yo, en la Floresta. Pero hay otros lugares donde no es bien recibido la intervención mural y entonces uno termina siendo un criminal por querer intervenir el espacio público, que al mismo tiempo es un lugar que me pertenece. O sea, yo soy parte del público que habita la ciudad, entonces por ende es mi pared también.
Y que no sé si te pasa, pero a mí me conflictúa también el espacio que toman las corporaciones en nuestros lugares públicos. Es decir, puedes criminalizar a alguien que pinta una pared, pero ahora tenemos unas vallas luminosas que te están todo el tiempo acribillando con información que no a todos nos gusta y eso no es penalizado, y eso no es controlado, y eso no es regularizado. Entonces, como también me parece linda esta resistencia a decir, bueno, yo también ocupo el espacio y digo lo que tengo que decir en estas paredes. Porque finalmente igual hay otros que hacen lo mismo, pero que están validados de alguna forma porque es corporativo y hay dinero de por medio. Es súper interesante lo que hablas, porque el paisaje urbano está sumamente contaminado por la publicidad. Y la publicidad juega un rol súper importante porque nos está adoctrinando mentalmente sobre cosas que supuestamente deberíamos comprar, que no necesitamos. Y también esto me remite un poco a la adolescencia, que era como yo sentía complejo por tener la piel color café y por no verme como los rubios que se ven en las vallas de publicidad. Y esto como que también fue como una de las semillas que me llevó a desarrollar esta búsqueda de identidad. Entonces estos personajes que yo pintaban iban muy en contra de los estereotipos de belleza, ¿no? Eran personajes cabezones, despeinados, con las patas flacas y con la barba crecida, un poco como que desafiando esto de la estética, digamos, homogenizante de la comunicación publicitaria, ¿no? Y de las películas de Hollywood y de lo que nos venden que deberíamos ser. Entonces esto a mí de adolescente me dolió mucho, como que esto de no soy eso que debería ser, y es como una especie de autorracismo que vive el mestizo, ¿no? Como escupir al espejo, ¿no? Como odio verme como me veo y yo quisiera ser un modelo de la revista y eso como que es algo doloroso que uno vive, ¿no? Y en lugar de abrazar la raíz que uno tiene, uno termina como que separándose de esto lo más posible, y si te vistes con las ropas de marca por ahí medio piensas que disimulas y a la final no es así, ¿no? Entonces siento que esto de la búsqueda de la identidad es algo realmente profundo, así es como nosotros vivimos un autorracismo, entonces eso es algo como que necesita ser sanado, y yo siento que en mí lo he podido sanar. Y es algo que quiero también como compartir con la gente, porque no quiero que los adolescentes de mi país sufran esto, ¿no? O sea, me gustaría que puedan sentir orgullo de su raíz y decir qué increíble como el país del que vengo, y entender que en la diversidad está la mayor riqueza, ¿no? Y no queremos ser todos cortados con la misma tijera, o todos vernos de la misma forma, o todos escuchar la misma música. Mientras más diversos podamos ser, siento que es más rico, ¿no? Como que diversidad de pensamiento, diversidad de cómo nos vemos, de los gustos que tengamos, de las preferencias, de la comida que consumimos, como eso me parece como realmente nuestro tesoro, y como nuestro país es un hotspot de biodiversidad, ¿no? Como te mueves un poquito y es otro microclima y hay otras especies de plantas, de animales, otros sonidos, otra sensación térmica, y eso es algo que disfruto un montón. Entonces como un poco siento que esa bandera nacionalista desde el núcleo de estas tierras, que es la naturaleza, es como un poco una de las banderas que sí definen también mi identidad. Como sí me siento orgulloso de ser del Ecuador, de ser de la mitad del mundo y de ser heredero de estos pueblos ancestrales que adoraban al sol, ¿no? Como que me levanto yo unas mañanas y le saludo al sol, le ofrendo un poquito de agua, converso con él, le agradezco, como que tengo estas prácticas que por ahí son distintas a las que la mayoría de gente tiene, ¿no? Pero son cosas que a mí me funcionan, ¿no? Entonces, bueno, como todo el tema de la identidad también fue una puerta y un motor para pintar. Como tengo ganas de pintar, tengo ganas de decir cosas, y es desafiar el orden, ¿no? El orden de la ciudad establecido por el municipio, y la vecina que se molesta porque le están pintando la pared.
pero también las decenas de personas que pasan pitando y saludando y sonriendo y dándole una palmada a uno y compartiéndole algo, ¿no? Y ahí en el pintar en la calle hay algo muy lindo que es el randy, ¿no? Como el aini, la reciprocidad, porque uno está dando algo. Hay mucha gente que me dice, pero tú todo lo que pintas te pagan, ¿no? Digo, ¿quién me va a pagar a mí por pintar en la calle? O sea, es hermoso poder salir a la calle y pintar algo que le nace a uno del corazón. No estoy pintando para nadie más que para mí y al mismo tiempo estoy pintando para todos. Ajá. Entonces este hecho rompe un poco el esquema del capitalismo y de la vida cotidiana del sistema en el que habitamos, porque estoy haciendo algo con una motivación genuina y no lo estoy haciendo por un resultado. Estoy pintando porque me nace hacerlo y a la final es una ofrenda, es un regalo que estamos haciendo y dejando en la ciudad. Y el momento en el que uno pinta, eso que pintaste deja de ser tuyo porque está en la calle. Entonces también está expuesto a que alguien lo raye, a que alguien lo manche, a que lo conserven y lo quieran y lo cuiden, o a que vengan mañana y lo tapen, o que pinten un mural político en las siguientes elecciones. Entonces eso también es una escuela del desapego y del arte efímero, ¿no? Y de saber recordar que estamos aquí de paso, ¿no? Entonces, bueno, hay como mucha cosa ahí que atraviesa, pero sobre todo, un poco regresando a la conversación que tú planteas, el tema de la publicidad, ¿no? Como un poco esa resistencia y esa contraparte a todo este bombardeo de imágenes y de estereotipos con el que nos embuten la mente, ¿no? Que es parte de la colonización contemporánea, es a través de las ideas y de todas estas imágenes de rápido consumo que tenemos, sí, no solamente en la calle, en el internet, en la televisión, en la radio, en todo lado, ¿no? Entonces, pintar en la calle ha sido una forma de resistencia también, ¿no? Y como demostrar que existen otras ideas que merecen la pena también la atención de la gente y que podemos dejar semillas de pensamiento, ¿no? Que es así como yo le veo, ¿no? Cuestionamiento, pensamiento, reflexión y un poco también poner en valor cosas que quizás la gente no se pone a pensar. Caramba, no quería interrumpirte, tengo algunas preguntas en la mente. Unas más filosóficas, otras más mundanas. Pero me alegra de estar teniendo esta conversación contigo porque justamente para eso queríamos invitarte a Radio Semilla, porque hablamos sobre regeneración ecosocial y justo son estos cuestionamientos de estas herramientas para cambiar nuestras narrativas y nuestras formas de pensar y regenerarnos de alguna forma. Con lo que tú dices, ¿no? Con la identidad, con el colonialismo, con la filosofía de lo privado a lo público. Es como tan rico que sea tan transversal a tantos temas. Uh-huh. Antes de volver a la espiritualidad y a la filosofía, me gustaría preguntarte cosas más mundanas. Adelante. Te voy a bombardear con unas cuantas. La una, quería que nos cuentes un poco tu formación, porque a rato siento que hay este ideal de, bueno, yo pinto mucho y quiero decir algo y bueno, poco a poco me voy apoderando de las calles sin cuidar un poco la técnica, ni la estética, ni la práctica. Entonces quería preguntarte si es que te formaste para pintar o no. ¿Cómo fue tu historia en ese sentido? Sí hubo una formación, pero digamos, yo desde niño y adolescente quería estudiar arte. Pero mis padres me decían, te apoyamos, pero no tanto. Vas a vivir abajo de un puente. Era como que no, el arte no es rentable en este sistema. No, si quieres estudiar arte no te vamos a apoyar. Busca algo parecido. Entonces pensé en el diseño gráfico, pero tuve una experiencia de visitar una agencia de publicidad y vi cómo los creativos de alguna manera controlaban a control remoto a los diseñadores y entonces eran operadores de software. Y yo no quería eso, yo quería crear. Entonces dije, bueno, pues si es que es así, voy con la publicidad. Entonces yo estudié publicidad, pero también estudié 2 subespecializaciones, una en fotografía y una en arte. Entonces ahí fue que me formé como pintor, como dibujante.
Y también la fotografía desde el lado documental es lo que a mí me ha apasionado. Entonces siempre también estoy observando a la gente, tomándole fotos sin que se den cuenta, como esta fotografía callejera también, que es algo que hago para mí. Uh-huh. Por ahí no muestro mucho eso, pero es parte de la inspiración. O sea, la gente es la inspiración. Y bueno, esa es un poco la formación. Y luego también estuve trabajando en una agencia de publicidad durante 2 años, tenía que pagar la universidad. Y llegó un punto, me acuerdo claramente, que también es otro hito en mi vida, otro punto de quiebre, como que había que hacer una licitación, que para los que no entienden mucho este concepto, es como muchas agencias compiten para ganar un cliente. Entonces todas hacen propuestas de la campaña y la mejor es la que gana el trabajo y las demás trabajaron gratis. Entonces había una de estas licitaciones y el trabajo en la agencia era agotador y todos los días era de amanecida, y entonces yo ya llevaba algunos días de amanecida y era como, bueno, vamos a hacer una licitación, lo cual significaba más días de amanecida, y fue así como algo en mí se rompió, dije no puedo más esto así. Entonces llegué a mi casa así como un poco enfurecido, ya eran horas de la madrugada, y busqué lo que tenía como de materiales, que eran un par de acrílicos y una tinta, y pinté en la pared, como que en la pared del cuarto, así como un mural de desahogo, así un mural de ira, pero al mismo tiempo conforme fui pintando me encontré a mí mismo, ¿no? Y dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero pintar, yo no quiero estar de alguna manera siendo parte del sistema que quiero combatir, ¿no? Entonces como renuncié a la agencia y me renté mi primer taller y empecé a pintar y a hacer ilustración y a trabajar desde ahí, ¿no? Como independiente, y desde ese día hasta hoy soy independiente. Entonces nunca más tuve un jefe más que yo mismo. Uh-huh. Y siento que fue como un gran paso. Uh-huh. Todavía no terminaba de pagar la U, entonces tenía una deuda que tenía que cubrir, pero di ese paso, ¿no? De soltar la comodidad y esta ilusión de lo estable y pues forjar mi camino, ¿no? Como en el día a día sin saber qué iba a pasar. Pero es un poco como cuando uno da el paso con fe y el piso aparece, ¿no? En medio de la neblina. Entonces como que fue así, y simplemente como ese respaldo también de lo divino, ¿no? Sí. Y fue así como que ya empecé y ya nunca más paré. Entonces ahí empecé a pintar murales en la calle, y eso es lo que me faltó decirte antes, este concepto de reciprocidad, como que uno ofrenda y no sé cómo, pero la vida te lo devuelve por otro lado. Entonces conforme yo empecé a pintar murales en la calle, yo me embalé muchísimo y pintaba todos los fines de semana un mural nuevo en Quito. Entonces mucha gente empezó a conocer mi trabajo y empezaron a aparecer proyectos. Claro. Diséñame un tatuaje o píntame algo en mi negocio y cosas por el estilo. Entonces, fruto de estar haciendo, surgieron las oportunidades remuneradas. Uh-huh. Y eso es lo que empezó a sostener la vida, ¿no? Entonces, como es ese dar, ¿no? Desinteresadamente, y la vida te devuelve así, como es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Qué hermoso lo que estás diciendo. Otra de mis preguntas mundanas era esa. ¿Cómo manejas tus clientes? O sea, ¿debes recibir como pedidos de clientes súper diversos? ¿Hay algún punto en algún cliente que dices, no, yo no quiero trabajar para ti? Y en los clientes en los que sí aceptas, ¿cómo sigues manteniendo esa esencia de transformar los corazones? Muy interesante lo que preguntas. Cuando yo empecé, digamos, a trabajar freelance como un creador visual independiente, como que me tocó igual vivir muchas experiencias complejas para aprender, ¿no? Como por ejemplo trabajar para una productora audiovisual y que después de haber hecho como 6 proyectos, el dueño se fue de viaje y quedó debiendo plata a todo el mundo, y entre ellos yo. Entonces sufrir estafas y cosas así, ¿no? O no saber cotizar tu trabajo, ¿no? Como que de repente dices, el trabajo cuesta, por poner cualquier número, el trabajo cuesta 100. Y de repente te das cuenta que el trabajo te llevó muchísimo más tiempo del que habías pensado. Entonces en realidad deberías haber cobrado por ahí 200, pero cobraste 100 y te toca terminar de hacerlo un poco a regañadientes. O a veces un poco
queriendo contrarrestar, ¿no? Por ahí cobraste demasiado y entonces el trabajo no salió. Entonces, un poco en error, en prueba y error, ir aprendiendo cómo manejarse en este mundo, ¿no? Y sí, también trabajar con clientes que son súper complejos de satisfacer y te piden 1000 cambios y terminas haciendo algo que ya no es tuyo, ¿no? Como que ahí meten demasiado mano y ya la esencia inicial, esa propuesta de autor se pierde. Entonces es como... Hay otros clientes que por ahí es hermoso trabajar porque confían en tu trabajo y en tu criterio y te dicen, nos gusta lo que tú haces, entonces propon algo que esté relacionado con esto, pero te damos la libertad de hacer, y ahí es cuando el corazón de uno se emociona y haces lo mejor que puedes, ¿no? Uh-huh. Siempre igual metiéndole mucha pasión a lo que uno hace porque disfrutas de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces... mientras pintas vas silbando y vas bailando y las cosas salen bonitas, ¿no? Es como que uno le sazona con esas ganas, con esa emoción, con esa pasión. Y claro, también en ese camino trabajé con marcas y después me di cuenta que eran marcas que por ahí no comparto sus ideologías ni sus prácticas, y me doy cuenta que son marcas que le hacen mucho daño al planeta. Entonces por ahí han vuelto a querer trabajar conmigo y les digo como no, así como ya no estoy dispuesto a trabajar con ustedes, ¿no? Entonces sí, como es un poco ese camino de ir madurando, ¿no? Como freelancer, como también uno hace cosas comerciales, ¿no? Y claro, he recibido cuestionamientos también por eso, pero ¿cómo pretenden que uno viva, ¿no? Como... de ley. Uno tiene que vivir de los proyectos que asoman en el camino, ¿no? Entonces es como, claro, o sea, tienes que también hacer cosas comerciales que te den el dinero para vivir, porque no hay... Y para seguir entregando todo lo que entregas. Claro, entonces creo que es un balance, ¿no? Como uh-huh, entre seguir haciendo las cosas que a uno le apasionan, como no olvidarse de la importancia de hacer estos proyectos personales donde se vierte el alma y uno hace las cosas por el simple placer de hacerlo. Y por otro lado también muchas veces toca trabajar haciendo, o sea, utilizando el don que uno tiene, ¿no? Como la herramienta que uno tiene, que es hacer imágenes con las manos. Y esto también nos lleva a reflexionar cómo va a ser eso en el futuro, porque ahora con la inteligencia artificial como que ya un poco es obsoleto lo que yo hago, ¿no? Bueno, quizás los murales no tanto, pero las ilustraciones sí, como que ya la inteligencia artificial nos va a desplazar muy rápidamente conforme sigue avanzando. Entonces un poco también pensar cómo nos reinventamos y cómo hacemos que nuestras creaciones sean lo más humanas posible, ¿no? Ajá. Como algo que quizás los robots y las computadoras no puedan replicar, que es un gran desafío al que ahora nos enfrentamos en estos tiempos. Qué bueno que comentas eso, porque era una de mis preguntas al venir acá. Y para mí también, estando dentro de ese mismo medio, es como que me hace cuestionar este consumo desenfrenado, bulímico, de imágenes y de contenido y de textos. Es como solo consumimos y después vomitamos porque no se integra en nuestra vida. O sea, lo vimos por 2 segundos, no, en un celular, no dejamos que nos mueva, no dejamos que nos transforme, y pasó. Y detrás de esas imágenes hubo un montón de esfuerzo. Y no sé, ya, de pronto no es de esfuerzo humano, pero ahora estamos viendo que requiere un montón de esfuerzo hídrico y energético. Uh-huh. O sea, hay un esfuerzo para esas microdosis de dopamina que hemos hablado en otros episodios. Entonces, sí, yo también espero que nos lleve a reflexionar y a verle medio positivamente, ¿no? Como lo que tú dices, de pronto cómo volvemos a las imágenes en el encuentro, en la fisicalidad, o sea, en lo físico, en la corporalidad. Uh-huh. O sea, ¿a qué nos define como artistas? ¿Qué nos define como humanos también? Entonces puede ser una oportunidad, para tratar de dejar de ser máquinas de producción. Sí, eso también, ¿no? Como el ritmo en el que uno hace las cosas y entender que somos humanos, no somos robots, y también como artista a uno le atraviesa las emociones. Entonces uh-huh. puede que uno esté en un buen momento en la vida o puede que no. Entonces uh-huh. hay momentos en la vida en las que uno tiene que atravesar situaciones complejas y quizás no estoy en el mejor ánimo como para crear, pero vivo de esto, entonces tengo que encontrar la manera de sobrellevar eso y seguir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como un poco por poner en contexto ahí para los oyentes cómo es la vida de uno, ¿no? Como que no
Suena bonito, pero también tienes desafíos, ¿no? Y Claro. siento que con el tiempo se siguen poniendo más difíciles. Ya justo por ese lado quería preguntarte dos cosas. Esta era una pregunta que tenía guardada desde algunos años y es que pintaste un mural sobre la diversidad que fue súper polémico, ¿no? Y como creo que eran dos mujeres besándose, un hombre y una mujer y dos hombres besándose y fue un mural que fue eliminado, ¿no? Fue pintado encima, un mural con pintura blanca. No sé a cuántos días, a pocos días de ser pintado. ¿Cómo fue para ti eso? ¿Qué significó? Bueno, contándote un poquito el contexto de este mural. Resulta que en Ecuador sale la noticia de que está aprobado el matrimonio igualitario. Es decir, que dos personas del mismo sexo se pueden casar. Y esto para mí representa un avance porque más personas tienen más derechos. Y entonces digo, qué lindo, ¿no? Como dejamos de ser un país tan conservador y nos estamos abriendo a otras formas de pensar, lo cual desde mi punto de vista es un avance, una evolución. Somos un país como muy marcado por esta mentalidad conservadora y esta herencia de la colonización de la iglesia, que es algo que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Porque corta muchas posibilidades. Les corta el pelo a las personas que viven en la selva, les cortan la lengua por hablar su idioma y así ha sido como una serie de mutilaciones de la libre expresión y de la diversidad y nos quieren meter a todos en la misma caja. Entonces al ver esta noticia me emociono, digo, qué increíble, ¿no? Esto es un país de primer mundo, o sea, estamos dando pasos hacia una verdadera evolución ideológica. Entonces en esta emoción decido pintar un mural en la calle, ¿no? Entonces son tres parejas que se besan, que a la final es una representación del amor, ¿no? Es el amor igualitario, todos podemos amarnos sin importar quiénes seamos o cómo nos veamos o cuál sea nuestra preferencia. Entonces es un poco la bandera del arco iris, ¿no? Mientras estoy pintando esto en una pared que escojo, que es un terreno baldío en el barrio de Bellavista, que resultó ser un barrio conservador y yo no sabía. Llega la policía y me impide terminar de pintar y le digo, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Estoy pintando una pared de un terreno abandonado, como que no he hablado con el propietario porque no hay con quién hablar y ya he pintado esta pared varias veces y no ha habido ningún inconveniente. La gente de hecho le gusta. Y el policía me dice, no, he recibido una llamada del presidente del barrio y dicen que están pintando obscenidades. Entonces no me permiten terminar de pintar y hay alguna gente que empieza a reunirse un poco a apoyarme, que fue también algo interesante. Y bueno, de alguna manera la idea ya estaba pasada, ¿no? Como el mensaje ya fue pasado, las parejas ya se estaban besando. Faltaban por ahí unos detalles, unos brillos, unas sombras, pero ya estaban ahí. Entonces el hecho de que el policía haya impedido que yo termine de pintar no significó que el mensaje no se pase. Entonces se desencadena una serie de debates en redes sociales y mensajes como una madre diciendo, me parece inmoral que pinten cosas así, que los niños tengan que verlo. Y un poco otra gente también diciendo como, señora, no se puede tapar el sol con un dedo, como que esto es una realidad que va más allá de la pared, como que es algo que vivimos en la sociedad y de hecho los niños deberían de alguna manera normalizar esto, ¿no? Porque es algo que sucede, no podemos vivir en un mundo de fantasía que está contado por la iglesia y en el que solamente existe una forma de pareja. Y que no es de ahora. Es decir, la homosexualidad ha existido siempre, hasta en los animales. Entonces es como muy natural de hace siglos, ¿no? Totalmente. Ajá, no es que como solo ahora ocurre. Entonces esto desencadena en un gran debate y mucha gente a favor y mucha gente en contra. Y también un poco surge un efecto muy interesante y es que bueno, ya la policía no nos dejó terminar, nos fuimos porque fui con unos amigos para hacerlo rápido, sabía que podríamos correr ese riesgo de que no nos permitan acabar. Sí es una forma también de hincar o de incomodar, que es, siento, lo más valioso que tiene el mural, ¿no? Como el mural callejero. Si es que es bonito, de alguna manera estás adornando la ciudad, que tiene su valor, pero es un nivel inicial. Yo siento que el arte callejero es más poderoso cuando se transforma en un megáfono social que permite
pasar mensajes que incomodan, pasar cuestionamiento, pasar reflexión, como que, y sobre todo darle voz a las minorías que no tienen voz normalmente. Entonces ahí surge algo muy interesante y al mismo tiempo muy triste, porque existían 3 parejas en el muro, ¿no? 2 parejas homosexuales, una de lesbianas y una de hombres homosexuales, y una pareja heterosexual en el medio. Y viene un primer ataque al mural, entonces alguien le lanza pintura blanca solo a las parejas homosexuales y la pareja heterosexual queda intacta. No sé si la misma persona se quedó sin pintura y volvió con otro color y le botan azul a sí mismo, o tal vez es alguien más que lo hace, ¿no? Entonces es una conversación atemporal con la sociedad. Y o sea, si te pones a pensar, están censurando y están agrediendo, porque es como que le están echando pintura de una manera violenta a las parejas homosexuales. Y esto me trae la reflexión de, esta es la violencia que sufre la sociedad. O sea, las personas que por ahí tienen miedo de revelar sus preferencias sexuales por miedo a ser discriminados, a ser violentados, tantos homicidios. A los transexuales, por ejemplo. Entonces como que surge un debate como muy fuerte, ¿no? Como puede ser algo visto ligero, como, bueno, taparon un mural más. Entonces después de estas agresiones al mural ya simplemente deciden blanquearlo y desaparece el mural. Y bueno, ahí se comunican conmigo estos chicos de Diálogo Diverso y me piden que lo hagamos, y lo hicimos frente a la asamblea con permiso, y fue en la asamblea donde se hizo la ley. Entonces fue realmente algo como gratificante, ¿no? Digamos, yo no pertenezco a la comunidad LGBTI ni nada, pero para mí era como interesante aportar con un grano de arena para visibilizar este tema, ¿no? Y sobre todo plantear estos debates que me parece súper interesante. Y así también existió, bueno, otro mural que me pareció interesante, y es el mural que pinté en la ciudad de Guayaquil, en el centro financiero, rodeado de los bancos más importantes del país. Me invitan a pintar en un festival, y los festivales normalmente te dan carta abierta para que tú pintes lo que quieras. Entonces encontré un muro ideal porque estaba al lado de una unidad de policía, y pinté un ciclo eterno entre el ladrón que roba ladrón. Entonces el uno era el ladrón de a pie, enmascarado con una media de nylon y un cuchillo y la chancleta, y el otro era un ladrón de cuello blanco, con corbata y con traje, súper formal, sacándole los billetes también al otro. Entonces era un robo eterno que ocurría digamos, a las narices de la policía, y la policía no podía hacer nada porque estaba pintado en un edificio de 6 pisos. Y fue algo que también generó conmoción, y hablar de la corrupción y entender que todos hacemos parte de este fenómeno un poco decadente de la sociedad, ¿no? Y somos corruptos cuando nos saltamos la fila o cuando buscamos torcer las reglas a nuestro favor. Entonces siento que ahí es cuando el mural ha sido más poderoso, y a ese también lo censuraron, ¿no? Duró unos meses y lo borraron. Pero es interesante, y es súper rico ver qué hay más allá de la pared, como qué diálogo se puede generar, o qué discusión, o qué reflexión. Muchas veces se lo logra a nivel individual y es súper valioso, pero si es que es colectivo es aún más valioso. Y eso siento que es un poco parte de lo que puede significar una regeneración social a partir del arte, ¿no? Como el arte tiene esta capacidad de pasar un mensaje, porque al final son manchas, son colores, son materiales, son pigmentos, pero evocan una idea, evocan una imagen, un espíritu, un mensaje. Entonces es ahí donde siento que está su verdadero valor. Y por más que el mural dure un día o un mes o un año, el hecho de que la gente lo vea y se relacione con él ya se cumplió la misión. Ajá, qué hermoso. Tengo una pregunta mundana más. Tú trabajas en un montón de formatos, ¿no? Como desde lo micro hasta lo macro. ¿Nos puedes contar un poco esa diversidad? Bueno, ¿qué nomás haces? A mí me encanta pintar, dibujar, crear. Entonces he pintado desde cosas miniaturas, como pintar en un disquete, en un floppy disk, así en este objeto antiguo, obsoleto,
porque cabe recalcar que tengo como cierta fascinación por el pasado, ¿no? Como esta nostalgia de lo que algún día fue y hoy ya no es. Y es un poco, he logrado identificar que una de las misiones que yo tengo es indagar en el pasado para poder encontrar aspectos que son muy simbólicos y de alguna manera traerlos al presente nuevamente a través de la pintura. Entonces, bueno, ese como que ha sido una de las directrices de mi trabajo hoy por hoy. Entonces pinto objetos, me encanta pintar objetos como una lata encontrada en la calle, una puerta de un closet que también por ahí fue, no sé, de la familia, o pintar sobre un soporte metálico de madera, y de ahí pasando por lienzos, por ilustración digital, pasando por dibujos sobre papel y así como en diferentes formatos hasta llegar al mural, que a veces se considera un mural porque por ahí tiene ciertas dimensiones, es una pared grande, o a veces son paredes chiquitas y también son intervenciones más rápidas. Y así, entonces bueno, desde pintar un floppy disk hasta pintar un edificio de 10 pisos en el centro de Asunción, en Paraguay. Esa es tu obra más grande. Esa siento que sí, creo que es la más alta en todo caso. Pinté también un mural de aproximadamente 500 metros cuadrados en Chimbacalle, que también es otro hito porque me llevó a descubrir que no soy un superhéroe. Me lesioné ambos hombros. Casi se rompen los tendones, como que serio? Fue realmente llegar al extremo, ¿no? Porque pensábamos tener un equipo grande de trabajo y poco a poco fue disminuyéndose y terminamos siendo 3. Y era época de lluvias en Quito y ese fue, creo que el segundo mural que me ha comisionado la ciudad. Solamente he hecho 2 para la ciudad y ese fue, no sé si fue él fue el primero. Y cuando es un contrato con la ciudad implica ciertos parámetros y tiempos a cumplir, y entonces la lluvia estaba súper en contra y yo pintaba y las cosas se chorreaban y la máquina que estaba usando, este elevador se dañó, o sea, un montón de cosas que pasan, ¿no? Pintando 2 de la mañana porque ya dejó de llover para poder entregar a tiempo. Qué bestia. Y así como nada, pasó factura al cuerpo, ¿no? Y me llevó como 3 años restaurar los hombros. Entonces un poco como estos límites que uno explora, porque pintar un mural no es lo mismo que pintar algo, digamos, en el estudio, ¿no? De caballetes. Como pintar un mural realmente es equiparable a un deporte de élite. O sea, uno tiene que estar preparado. Si no te lesionas, o sea, estás cargando baldes, subiéndote al andamio, a la escalera, subes, bajas, cruzas la calle, miras lo que hiciste, regresas otra vez, va y viene, hace sol, lluvia. Y estás ahí por días, por horas seguidas y no te das cuenta que el cuerpo también requiere cierto descanso. A veces no comes porque estás enfocado en pintar. Y así, ¿no? Como muchas circunstancias que siento que eso es lo más rico en realidad, ¿no? La diversidad de formatos, la diversidad de contextos. A veces estás pintando estuve pintando en un barrio súper peligroso en Brasil, en Río, en una favela. Y tenía un niño que vendía droga, que era parte de la organización de la favela, pero encontró cierta empatía en mí y me cuidaba. Luego vinieron otros niños que me querían robar la pintura y él me defendió. Y cosas así, ¿no? Contextos tan variados. O estar pintando en la selva, en una comunidad guarani, dentro del Yasuní, y un poco ver el contexto de la vida allá, ¿no? Y como siento que eso es lo que más enriquece, o sea, son experiencias que uno no tendría si solo se quedaría dentro de las 4 paredes del taller pintando. Entonces es algo que agradezco mucho, ¿no? De haber podido experimentar y seguir viviendo estas experiencias fruto de viajar y pintar en otros lugares. A veces no hay la pintura que necesitas y te toca resolver. Entonces siento que una de las cosas más valiosas es la capacidad de observación, y otra la capacidad de adaptación, como adaptarse a cualquier situación, como que si tienes los mejores materiales y el mejor contexto en buena hora, y si te toca pintar con cosas de mala calidad o con colores que no era tu plan, o por ahí en un lugar en el que llueve mucho, y así como que adaptarse y lograrla, ¿no? Como que siento que de eso se trata la vida también, como las condiciones casi nunca son las más favorables y nos toca ver cómo hacerlo. Y bueno, ahora quería como
preguntarte más por la parte espiritual, porque siento que tu obra ha tenido un giro en los últimos años que nos da ciertos indicios de estos descubrimientos que has ido teniendo. Yo siento eso, que a pesar de que hemos conversado personalmente de que estás atravesando, como que, comunica que estás teniendo unos descubrimientos importantes. Así que me encantaría que me cuentes un poco qué ha estado pasando. Sí. Bueno, el tema espiritual siento que es algo que se ha venido desarrollando y ha venido mutando con el tiempo y las experiencias. Y un poco me remite a lo que te decía antes, como el tema de la identidad, de alguna manera se relaciona con cómo nos vinculamos con nuestro entorno. Entonces, el hecho de que podamos realmente llegar a conectar con lo divino es como un poco la búsqueda, ¿no? ¿Cómo me conecto yo con lo divino? Entonces hay muchas maneras y siento que el planeta ha tenido demasiadas guerras y división por causa de creer que existe un solo camino, ¿no? Y yo pienso que existen muchos caminos. Y fruto de estar investigando en las culturas antiguas es como me ha llevado a entender y a experimentar las diferentes formas de poder relacionarse con la naturaleza. Entonces, esto a partir de rituales, de rezos, de cantos, un poco, por ejemplo, venerando el espíritu del agua, por ejemplo. Como el agua es uno de los temas que hoy por hoy más me interesan y me atraviesan, y es un poco darse cuenta de la estupidez humana, porque no encuentro otra forma de decirla, como estamos hechos de agua y es el recurso más valioso que existe y al mismo tiempo es el menos valorado y el más contaminado, ¿no? Y es como muy triste ver eso, ¿no? Por ejemplo, hablando de mi ciudad, de Quito, ¿no? Ver que la serpiente sagrada, que es el Machángara, hoy por hoy es una cloaca, ¿no? Es el desagüe sin filtro de la inmundicia de la ciudad. Y en su momento fue venerada como la serpiente sagrada. O sea, es un río tan hermoso que tenía tanta vida y mueve estas aguas que nacen en las montañas y las lleva hacia el mar. Y algo que podría ser tan bonito y poético termina siendo un poco la consecuencia de la sobrepoblación en la ciudad, por ejemplo. Entonces un poco como que reflexionar en estas cosas y ver cómo podríamos nosotros revertir esta situación, ¿no? Más allá de la ecología, más allá de añorar un pasado que ya no existe, cómo se podría revertir esto. Y yo creo que esto se remite a cómo nos conectamos con nuestro entorno. Entonces ahí siento que está la espiritualidad jugando un rol fundamental. Si es que para nosotros el agua es sagrada, vamos a tener una relación muy distinta con ella que si es que el agua simplemente es un recurso más que nosotros como humanos superiores a todo lo otro podemos incluso desperdiciar, ¿no? Uh-huh. Entonces estas reflexiones me han llevado a entender que en mi camino espiritual yo entiendo que todo tiene un espíritu, ¿no? Como que todo tiene una energía con la cual podemos comulgar, relacionarnos, tratar de entender cómo podemos sentir la gratitud con el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces es acercarse a un cuerpo de agua, a un río, a una cascada, a un ojito de agua y un poco, no sé, levantar un rezo, cantarle, darle una ofrenda. Y ahí también entra la hoja de coca, que es como una de las plantas que más me acompañan en mi camino y que me ha traído también reflexión, porque es un puente que se rompió entre los Andes. En Colombia está muy presente la hoja de coca, en Perú y en Bolivia también. Incluso en Bolivia es parte de la constitución el respetar esta hoja, ¿no? Que tiene una veneración milenaria, ¿no? Como es realmente parte de la identidad. Entonces, ¿por qué en el Ecuador no es así? Si nosotros somos parte de este corredor de la hoja de coca que llega hasta el Caribe, en Colombia, en digamos los pueblos arhuacos y
y todos ellos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta tienen una veneración a la hoja de coca, ¿no? Y es una planta milenaria que tiene mucha sabiduría, tiene energía y tiene un espíritu propio, ¿no? Entonces es muy triste ver que acá en el Ecuador se la ha satanizado y se la ha discriminado y se la ha erradicado. Entonces ha sido para mí una planta muy importante y que hace parte también de las ofrendas que yo le entrego al agua, por ejemplo. Entonces ha sido algo que se ha ido construyendo en el camino de una manera muy intuitiva. No tengo como un maestro que me enseñe cómo hacer las cosas, pero a partir de los caminos, de los encuentros, de las lecturas y de las vivencias he podido ir desarrollando algo que a mí me permite comunicarme con estos espíritus y relacionarme de una forma cotidiana y tratar de entender eso, ¿no? Como hay muchos espíritus que están habitando este territorio y con los cuales nosotros podemos relacionarnos. Entonces ese es un poco el punto de inicio, ¿no? La entrada. Uh-huh. ¿Cómo haces para aterrizar esa espiritualidad en tu día a día? Porque no sé si estoy bien, pero hay como... Me pasa en mi espiritualidad que hay momentos de mucha claridad, pero después viene la vorágine del día a día y la rutina y la cotidianidad y se va disolviendo, ¿no? Entonces si es que uno no tiene como una práctica, no están tan vividos. ¿Cómo haces tú para que estén más presentes? Bueno, para mí es como la base de todo es ir al templo, ¿no? Y el templo es la naturaleza. Entonces es muy importante ir, y es triste que sea ir, ¿no? Porque deberíamos poder decir que vivimos en la naturaleza, pero lamentablemente habitamos esta selva de cemento, ¿no? Que es el fundamento de este sistema es aislarnos, ¿no? Aislar la naturaleza con el pavimento y con el cemento, y es como hay lugares de la ciudad donde no hay árboles, no hay plantas, y asimismo nos aislamos con los zapatos, por ejemplo. Entonces para mí es súper necesario ir a la selva, ir al bosque y caminar descalzo, por ejemplo, conectar, ¿no? Tratar de una manera consciente de hacerme uno con la tierra, ¿no? Como de dejar que esta energía entre y también absorba lo que para mí está pesado, ¿no? Como pedirle que reciba esta energía como abono, por ejemplo, ¿no? Como... Entonces siento que eso es muy importante, así como los seres humanos nos cargamos con energías pesadas y el mal manejo desencadena en enfermedad física, ¿no? Entonces es un poco, eso hace parte fundamental, ¿no? Como es necesario ir a la naturaleza, entrar en un cuerpo de agua y con ese respeto y ese permiso, ¿no? Como saber que no nos pertenece, o sea, somos parte de ella, pero también tenemos que aprender a relacionarnos con respeto, ¿no? Como eso es un poco la línea, ¿no? Y siempre estar entendiendo, bueno, para mí, mi cosmovisión existen como, es una dualidad, ¿no? Entonces está el sol como dador de vida y la tierra como receptora de esta vida, ¿no? Entonces está estos dos espíritus principales desde mi forma de ver, ¿no? Como el taita y la mama. Entonces en esta unión es que se da esta vida que nosotros podemos disfrutar y experimentar. Entonces es un poco tratar de comunicarme y de venerar estos espíritus, ¿no? Como... digamos otra vez parezco ya un poco disco rayado, pero el tema de la iglesia ha sido como no, existe un solo Dios y es un Dios hombre, y es como que no, esto no es así, ¿no? Y como les cortaban las manos y les confiscaban los elementos rituales a todos aquellos que practiquen otro tipo de espiritualidad distinta a la católica. Entonces es como un poco regresar a eso, ¿no? Como entender que hay muchas otras maneras y es un poco tratar de encontrarlas y entender que las plantas son nuestras mayores aliadas. Entonces ahí es cuando entendemos que la medicina está en la naturaleza y no es la farmacia, como que esta medicina está en las abuelas que sabían qué planta darte si te dolía la panza,
o en qué planta darte si te duele la cabeza, y así, como un poco en esta relación de sabiduría con las plantas hay un patrimonio incalculable, ¿no? Y es triste que eso se va perdiendo, ¿no? En estas visitas a la selva veo como los abuelos sabedores se lamentan de que sus nietos ya no quieren continuar su camino, porque por ahí la petrolera viene y les presenta el dinero y la vida en la ciudad, y ahí se desencadena en problemas sociales como la prostitución, como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, y es como una total desconexión con la raíz, ¿no? Ellos no quieren ser percibidos como pueblos originarios, ellos quieren ser unos civiles occidentales y cambian su forma de vestirse y de pensar. Y es súper triste. Ya vemos otros por ahí, bichos raros, que queremos más bien encontrar la forma de que esa sabiduría se preserve, ¿no? Y de que subsista y de que las generaciones valoren esto, ¿no? Y lo sostengan con ese orgullo, ¿no? Entonces yo siento que por ahí los abuelos tuvieron sus nietos que han estado desconectados, pero yo he podido percibir que hay una nueva generación que sí tiene interés en sostener eso, y es muy lindo, es muy gratificante para mí. Entonces también ha sido como acudir a las diferentes comunidades y poder tener diálogos, experiencias, ceremonias en las que uno experimenta, ¿no? También con las plantas de poder, con la ayahuasca, con el San Pedro, y poder un poco entender cómo estas plantas nos permiten mirar hacia adentro. Y también hay un conocimiento, una sabiduría que está ahí latente y que a veces podemos acceder también. Entonces hay un conocimiento, hay una información que está ahí y que es muy bonito realmente poder mirarla, ¿no? Experimentarla, vivirla. Y también entender que estas plantas se deben utilizar con mucho respeto, ¿no? Con cuidado, preparándose uno, sabiendo a lo que uno va y como siempre con intención, como que no es hacerlo por hacerlo. Y también entender que no son pócimas mágicas que le arreglan la vida a uno, sino que son ventanas que nos permiten visualizar tal vez una radiografía de nuestras relaciones, por ejemplo, con la relación con uno mismo, la relación con los padres o con las personas que le rodean a uno, la relación con el propósito de vida de uno, ¿no? Y esta radiografía nos da como un diagnóstico y de ahí ya está en nosotros el ver qué hacemos con esa información. No se trata de que porque fuiste a una ceremonia con plantas de poder ya solucionaste tu vida, y peor aún pensar que porque tuviste esta oportunidad eres mejor que otro, ¿no? Que también es algo que pasa en cualquier creencia espiritual. Y es muy triste, ¿no? Como, sí, yo sigo al único Dios y por ende estoy por encima de los que piensan que las plantas son sagradas, por ejemplo, ¿no? O no, porque yo he tenido esta experiencia, entonces soy mejor que tú y te veo por encima del hombro, como que es triste, ¿no? Como que esa es nuestra humanidad, o sea, esta competitividad absurda y esta división y estas jerarquías también, ¿no? Entonces como es más bien todas estas experiencias me han llevado a entender que todos estamos conectados, ¿no? Como que todos somos uno y estamos latiendo, y mientras más nos podamos ayudar y mientras más podamos colaborar y tejer en comunidad, como que siento que ahí está el camino. Entonces ha sido un poco también desde mi punto de vista personal entender cómo puedo accionar de una forma más colectiva, ¿sí? Cómo puedo relacionarme más con la gente que me rodea, ¿no? Crear en conjunto, por ejemplo, ¿no? Como tejer en conjunto y no querer yo solito brillar o yo solito hacer o yo solito quedarme con todo, ¿no? También como uno de los mensajes más importantes que he recibido ha sido como el tema de la abundancia, ¿no? Como la llave de la abundancia está abierta siempre y cuando tú puedas compartir esa abundancia. Y si es que tú compartes, va a haber más para compartir. Pero si es que tú te quieres quedar para ti solito, se va a ir cerrando esa llave, ¿no? Entonces es un poco algo súper contrario a lo que nos enseñan, ¿no? Como tenemos que acaparar y volvernos ricos y solo para mí,
y es como el resto que se joda. Entonces como que no va por ahí, ¿no? O sea, mientras más podamos ayudarnos y compartir, siento que ahí es como que podemos ser más fuertes. ¿Qué tanto influye experiencias en tu arte actual? ¿Crees que mucho es algo consciente o solo fluye? Siento que es algo como que se ha venido gestando con el tiempo y ha ido de manera sutil nutriendo y modificando por ahí las cosas que pinto. Y es como hoy por hoy es un poco, me está llevando hacia lugares en los que, por ejemplo, me planteo cómo puedo pintar algo que es invisible, cómo puedo pintar una sensación, cómo puedo pintar una vibración, cómo puedo pintar el espíritu de una planta, cómo puedo hacer visible algo que no puedo ver, pero por ahí sí puedo sentir. Entonces son como nuevos retos y nuevas cosas, pero también son cosas que nutren el simbolismo de mis murales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último mural que pinté en el Puyo es una mujer jaguar gigante que tiene entre sus manos un corazón que está reverdeciendo porque ha sido talado, ¿no? Los árboles han sido talados, pero vuelven a dar un nuevo brote de esperanza y tiene unos tubos de petróleo enchufados en el corazón, ¿no? Y es un corazón que está dando agüita en unos ríos que se secan por la minería. Entonces es un poco entender que seguimos ahí como resilientes y resistimos, pero es importante cambiar la mentalidad, como que entender que lo valioso es el agua del río, no es el oro que sacamos después de destruir el río, ¿no? Y es triste ver ese contexto en nuestro país hoy por hoy, como en el mundo, ¿no? Y bueno, sí, en el mundo, sí, como esta mentalidad extractivista que pasa por encima a la naturaleza, ¿no? Que al final es lo más importante que hay. Y entonces, sí, es algo, es un poco para responder tu pregunta, esta espiritualidad es algo que está en construcción y es algo que se sigue descubriendo y es algo que se camina todos los días y es algo como que está ahí como modificándose, ¿no? Y siento que así va a seguir, ¿no? Porque no es algo que está escrito ni es algo que está en una caja, sino... O sea, mientras sigas vivo, ¿no? Es orgánico, ese es el camino de la vida. Sí, es un jardín ahí que se sigue cultivando, es un musgo que crece de una forma en la que uno por ahí no se espera. Pero es algo que siento que me hace bien, ¿no? Es algo como que me trae mucho aprendizaje y siento que por ahí es, ¿no? Como si es que a uno le resuena, es que se le enciende a uno el fueguito en el corazón y uno puede seguir yendo por ahí en buena hora, ¿no? Y bueno, este cambio en mi trabajo también me ha llevado a relacionarme con proyectos que me apasionan, como por ejemplo me invitaron a pintar murales sobre el jaguar en la Reserva Ecológica del Tesoro Escondido en Esmeraldas. Entonces es ver que en la costa también habían jaguares en el pasado, toda la costa, digamos, pero lamentablemente en Manabí se han extinguido por la creencia de los colonos, de los campesinos que los matan pensando que son una amenaza. Y así también en Esmeraldas. Y en Esmeraldas es un poco una situación compleja, pues existen madereras gigantes que son dueñas de muchas tierras y en las cordilleras habita el jaguar. Entonces estas madereras representan un obstáculo para que el jaguar pase de cordillera a cordillera y se pueda reproducir. Entonces es un poco condenarlo a la extinción y existen estas iniciativas de poder por ahí adquirir más tierras que incluyan cordilleras para que el jaguar se pueda, digamos, desplazar y pueda encontrar a su pareja y puedan seguir habiendo jaguarcitos. Entonces todo esto desencadena un poco en una intención de informar a la gente, a los campesinos, de que si el jaguar está bajando a comerse las gallinas o por ahí le muerde a una vaca, es porque también hay mucha cacería de lo que se denomina la carne de monte. Entonces están cazando a los guatuzos, a las guantas, para servir estos seco de guanta, estos platos exóticos, pero con cada vez más demanda y entonces el jaguar se queda sin comida. Y eso implica que tenga que bajar a buscar comida. Y entonces la gente que desconoce y de alguna manera ha sido criada con estos mitos de que el tigre te va a comer y cosas por el estilo, es como lamentablemente los siguen matando. Y hay tan poquitos ya. Entonces, fruto de esta iniciativa, me invitan a pintar unos murales en diferentes comunidades rurales.
Y esto son experiencias que enriquecen muchísimo, así como intercambiar con los chachis, por ejemplo, en Esmeraldas, y ver cómo ellos, en su mito de alguna manera creacional, son un pueblo migrante y fueron dirigidos por un jaguar para llegar a la tierra prometida, que es donde habitan hoy. Wow. Entonces son cosas por el estilo, ¿no? O diferentes comunidades amazónicas que consideran al jaguar como la reencarnación de sus abuelos. Entonces es como en toda esta tradición oral hay mucha sabiduría, y siento que es allá hacia donde tenemos que mirar si queremos que la situación contemporánea cambie hacia un mejor futuro, ¿no? Como que hay que volver al pasado y encontrar en esa simbología la respuesta a las preguntas de hoy. Y un poco en ese camino siento que va a ir cambiando las cosas hacia bien, ¿no? O al menos esa es la esperanza que yo sostengo, y esa es un poco también la energía que quiero compartir con lo que pinto. Uh-huh. Ay, muchísimas gracias por esto que compartes. Me parece muy curiosa la analogía que admirabas mucho a tu abuelo, que esa era tu referencia, y él reparaba corazones y tú estás haciendo lo mismo. Qué hermoso. En los muros y en nuestras conciencias y en la conciencia colectiva, digamos, como para invitarnos a ir más allá y de una manera muy sutil invitarnos a explorar. Y también te agradezco este viaje hacia el interior, ¿no? Que finalmente cuando indagamos cómo regeneramos nuestra tierra, cómo regeneramos la naturaleza, cómo regeneramos nuestras sociedades, cómo regeneramos nuestras familias, siempre llegamos al mismo punto inicial, que es cómo regeneramos nuestra relación con nosotros mismos, cómo comenzamos con nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, para después poder ir sanando todo lo que está alrededor. Entonces, te agradezco por compartirte, o sea, con cada pintura, con cada mural, abrir tu corazón a mostrarnos de ese camino espiritual que estás experimentando. Muchas gracias. Ajá. Así que ha sido un placer enorme poder tener esta conversación contigo, y no sé si quieres decir algo más para despedirnos, algo que haya quedado suelto o algún mensaje más que quieras compartir. Bueno, no solamente como quizás traer una imagen a quienes nos escuchan, y es evocar estas plantas que crecen entre las grietas del cemento, ¿no? Y es un poco, siento que ese es el espíritu que a mí me motiva, como saber que la naturaleza siempre gana, siempre regresa, y es un poco evocar esas flores y esa belleza que encuentra la manera de existir a pesar de que las condiciones sean tan adversas. Y un poco también pensar en nuestros pueblos, en nuestra situación actual como país, como continente, que cada vez es más difícil, más adversa, pero sigue existiendo esa esperanza, ¿no? En las infancias, en las juventudes, y es un poco ese es el anhelo, ¿no? Contagiar positivamente, digamos, esta visión, ¿no? De que tenemos que volver a la naturaleza, de que tenemos que volver al origen, de que tenemos que rescatar esa sabiduría que está en las plantas, en los abuelos, valorar eso así. Y entonces, bueno, ese puede ser el mensaje. Fantástico. Y bueno, muchísimas gracias, Radio Escuchas de Radio Semilla. Esperamos encontrarnos la próxima semana, y recuerden ver las notas del episodio, dejaremos algunos regalitos por ahí. Hasta la próxima. Gracias. Chao.